RPP. Buenas noches, señor González. Buenas noches, Fernando. Gusto saludarle. ¿Cómo califica usted el estado actual de la seguridad ciudadana en nuestro país bajo el impacto de los acontecimientos recientes y las reacciones políticas y yo diría casi sociales que se están produciendo? A ver, es altísimamente grave, muy preocupante para los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Eso es clarísimo y es muy grave la situación de la inseguridad. Pero frente a ello, las autoridades no pueden responder como lo haría con el debido respeto cualquier ciudadano o ciudadana. Se requiere que cada uno responda de acuerdo a sus atribuciones, de acuerdo a sus responsabilidades y de acuerdo justamente a la necesidad de una visión de Estado. Y al parecer eso es lo que está faltando. ¿Por qué? Porque todas las medidas iniciadas desde distintos municipios distritales, desde municipios provinciales y en algunos casos inclusive atendidos por algunos sectores del Ejecutivo, no solucionan el problema, ¿no? Son paliativos o son inclusive medidas que, si bien es cierto, pueden calmar un tanto la preocupación de la ciudadanía, pero en el fondo no solucionan el problema. Necesitamos nosotros, que se atienda responsablemente y con una mirada de Estado. Hay políticas de Estado definidas, inclusive políticas multisectoriales de seguridad ciudadana. Tenemos un mecanismo importantísimo que es el del CONASEG. Tenemos claras las Consejo atribuciones. Nacional de Seguridad Ciudadana. Tenemos claras las atribuciones que tiene cada uno, pero la inseguridad no es un problema única y exclusivamente que merezca una respuesta represiva o del uso de la fuerza. La seguridad es básicamente, inseguridad, un problema social y transversal. La policía hace su trabajo, pero lamentablemente mi visión es que hay un resquebrajamiento, por ejemplo, en el manejo de la administración de justicia, ¿no? Hemos encontrado que por ejemplo, caso de Cris, el asesino del Sereno, fue hace algún tiempo tomado, fue detenido. Y liberado por un fiscal. Exacto. Complaciente por dar una interpretación. Por tecnicismos inclusive, ¿no? Legales. Entonces, eso no es justo ni para la policía ni para la ciudadanía, ¿no? De acuerdo. Y en estas circunstancias hay un terreno propicio para que políticos un poco ligeros multipliquen iniciativas, contraviniendo el sabio principio según el cual no hay que legislar bajo el impacto de emociones, no hay que madurarla, por necesaria que pueda parecer, y para evitar hallarnos ante efectos contraproducentes. ¿Cómo tomar medidas de Estado? El primer ministro Otárola ha anunciado medidas, no sabemos todavía cuándo ni cuáles serán ellas, pero cada político está proponiendo sus propias soluciones. Militares en la calle, restablecimiento de la pena de muerte, en consecuencia salida del sistema interamericano de derechos humanos. Estamos ante un clima en donde la demagogia parece hallar un terreno fértil, ¿no? Lo que pasa es que tengo la impresión que esa sensación de desorden generalizado y desorden donde cada quien puede hacer lo que mejor le parece, genera una especie, lamentablemente, de anarquía, ¿no? Entonces, y no se respetan las autoridades, nadie respeta las normas, ni siquiera de tránsito, nadie respeta, el derecho del vecino o quien está transitando contigo. O sea, basta salir por las calles y ver que cada quien, discúlpeme la expresión, Fernando, hace lo que le da la gana. Y eso tiene que parar. Necesitamos que a partir de una mirada responsable de Estado se construya un discurso y una práctica del orden. No podemos seguir así. Y eso tiene que trascender inclusive el tema de las posiciones políticas o ideológicas. Yo lo decía hace muchísimo tiempo cuando iniciaba el gobierno de Castillo, que era la oportunidad inclusive que desde la izquierda se construya un discurso y una praxis del orden. Inclusive recuerdo haber hecho un artículo para La República que era importante y era una oportunidad de oro que tenía Castillo. Oportunidad que obviamente la desperdició. Desaprovechó. Y hoy creo que es importantísimo que desde la posición que tenga el gobierno
se construya también no solamente un discurso, sino una práctica del orden. ¿Cómo? Que cada quien por lo menos haga lo que le toca hacer. Pero necesitamos que haya liderazgo en la lucha contra la inseguridad. Necesitamos que alguien que tenga la suficiente capacidad pueda convocar tanto a los alcaldes, a los gobernadores regionales y obviamente desde el Ejecutivo poder liderar la lucha contra la inseguridad. Pero para ello se requiere conocimiento de la materia, es decir, que conozca las políticas públicas que están ya aprobadas, que conozca a la institución policial, que conozca a las demás instituciones del Estado, pero que tenga la suficiente capacidad de actuar con mano firme, pero también de escuchar. Y eso es un tanto difícil. En este contexto, y naturalmente insistiendo en que lo más grave es las garantías de la seguridad de la vida de nuestros habitantes, no puede ser posible que se produzcan los crímenes que hemos visto y que haya inseguridad para salir a la calle, a hacer compras al colegio, al trabajo, los niños, las mujeres, etc. En estas circunstancias hay un elemento que parece marginal y remoto de la capital que concierne a los inmigrantes que se han visto atrapados en la frontera sur de nuestro país. Hay un comunicado esta tarde, publicado en conjunto por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y la Oficina Internacional de Migraciones, OIM, ACNUR y OIM, efectivamente, alertando sobre las responsabilidades que tienen los estados frente a esas poblaciones. Tenemos unas fotos acá, hemos visto escenas de ese tipo en varias fronteras europeas, en la frontera también, en las fronteras de Siria. Hay que actuar rápido y usted ha sido una de las primeras voces que se han elevado para prevenir sobre este conflicto que no por, digamos, marginal va a terminar por estallarnos. Esto es un comunicado de dos agencias de la ONU, Estamos buscando dar una imagen de un país que respete el Estado de Derecho, pero uno no puede impunemente dejar que se pudra la situación ahí de esos seres humanos. Los derechos, para cualquier democracia, los derechos humanos o el respeto a los derechos humanos es fundamental para construir una cultura democrática. Y en nuestro país, o sea, no podemos pasar por alto. Ni siquiera porque es evidente que la presencia de ciudadanos venezolanos vinculados a distintas organizaciones criminales han generado un nivel más alto de crueldad, porque esa es la verdad, ni siquiera por eso el Estado peruano puede perder de vista y puede apartarse del respeto a los derechos humanos. Concretamente, todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos que se encuentran en Santa Rosa, en la frontera con Chile, o sea, están permaneciendo días y días. Bien hace ACNUR y la OIM, pero tendría el Estado peruano y el Estado chileno también, y eso es algo que le corresponde a ellos, pero yo por lo menos como peruano puedo referirme. Porque son también, sobre todo, personas que vienen de Chile. Así es. Y que dicen querer atravesar el Perú hacia el norte. O sea, hay que hacer algo. No se puede dejar, o sea, no puede haber inacción de parte del Estado peruano. Eso es clarísimo. Y hay un tema también que obviamente es concurrente, ¿no? El tema de la estigmatización. Menos del 1% de ciudadanos y ciudadanas venezolanas están vinculados a temas criminales, a temas delictivos. El otro 99% o más de 99% probablemente no tenga absolutamente nada que ver. Pero y vuelvo a decirlo categóricamente, es tanto el nivel de crueldad de ese menos de 1% de la población de venezolanos en el Perú que han, de alguna manera, subido los niveles de crueldad en el crimen. Entonces, eso sí es preocupante y hay que hacer algo para detenerlo. Pero a la vez, sin perder de vista tampoco, pues, que no se puede generalizar y generar una sensación o un espíritu de xenofobia, ¿no? ¿Se puede expulsar extranjeros que hayan cometido delitos acá? Tendría que hacerse, evidentemente, y además... ¿Pero a dónde? Si es que no nos quiere recibir Venezuela y si es que no financiamos el traslado de ellos. Hace algunas semanas, digamos, tomé conocimiento que habían personas preocupadas al respecto. Inclusive creo que sería oportuno que el gobierno, a través de la Cancillería, converse este tema también con nuestro embajador en Venezuela, ¿no? O sea, que es un experimentado diplomático, Librado Orozco. Es indispensable, ¿no? Yo hace algún tiempo también en vuestro programa resalté el manejo que había tenido respecto al respeto
del gobierno venezolano de Maduro al reconocimiento tácito, pero al fin y al cabo reconocimiento al gobierno de la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces creo que en esa misma línea se debe aprovechar el buen manejo que ha tenido el embajador Orozco en Venezuela para encontrar una salida viable. No nos podemos seguir quedando con los brazos cruzados frente a una situación que es evidente. Así sean muy pocos los ciudadanos venezolanos que cometen delitos frente al resto, que sí son ciudadanos que trabajan honorablemente, pero esos pocos le hacen muchísimo daño al Perú, le hacen muchísimo daño a la seguridad en Perú, que termina afectando a ciudadanos y ciudadanas peruanos, pero también a los propios venezolanos que no tienen nada que ver sí, que con son el delito. los primeros perjudicados por la mala imagen que le generan sus compatriotas. Yo particularmente puedo decir que cuando estuve enfermo de COVID, fui atendido por un médico venezolano y mi rehabilitación la hice con 2 licenciados venezolanos, una licenciada y un licenciado que me ayudaron a restablecerme rápidamente. O sea, la experiencia personal que yo tengo, y creo que muchos peruanos también, es que hay venezolanos honorables, profesionales o técnicos o simplemente mano de obra que ha sido muy útil para el país. Pero esos pocos venezolanos que están delinquiendo en el Perú le hacen muchísimo daño a nuestro Estado, le hacen muchísimo daño también a sus compatriotas. Y hay que hacer algo urgente ya. Y creo que a nivel de Estado se tiene que tomar una decisión, ¿no? Por otra parte, usted ha sido ministro de Defensa y ministro del Interior, bajo regímenes diferentes. Y hay la idea, que ha venido circulando y adquiriendo cada vez más respaldo, de que los militares deben patrullar en las calles o reemplazar a la policía en la vigilancia de los activos esenciales de nuestro país, locales, públicos, etc. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Durante casi un año se ha tenido en el gobierno de Castillo un estado de emergencia. Un estado de emergencia que propendía justamente a la participación de nuestras Fuerzas Armadas en la seguridad y el orden interno, ¿no? Y no ha funcionado. La verdad es que eso no ha funcionado, ni siquiera de manera disuasiva. Yo considero que cada uno tiene un rol constitucional, y eso lo dice nuestra propia Constitución, Fuerzas Armadas y Policía, y ellos tienen que seguir cumpliendo con su tarea. Yo confío mucho en la policía, pese a que ha sido golpeada por situaciones extrañas, pero no nos olvidemos que inclusive la recuperación del orden democrático ha sido en gran parte por el trabajo policial, y hay que reconocerlo. Entonces, eso es una muestra clarísima de que en la policía hay buenos policías, así como lamentablemente hemos encontrado pues situaciones de algunos individuos que no tenían por qué vestir el uniforme, pero en general la Policía Nacional de Perú está preparada para enfrentar. Creo que en las próximas semanas se deben tener algunos planes, inclusive operativos, mucho más claros, ¿no? Y eso va a ayudar inclusive a recuperar la sensación de tranquilidad o por lo menos de confianza en nuestra policía, ¿no? Mariano González, muchas gracias por tu presencia acá y por sus explicaciones y por el llamado que hace a actuar, por una parte, por la seguridad ciudadana, pero también por la situación de los inmigrantes que se hayan atrapados entre 2 fronteras y que va a terminar por ser objeto de una mirada de la comunidad internacional que no favorecerá la imagen de este gobierno ni la de nuestro país. Muchas gracias.